8 enemigos en total. Ya había derribado a 4, pero todavía estaban en desventaja. Enfrentarlos directamente sería un suicidio. Necesitaban escapar. Escondí una motocicleta ahí. ¿Alguna vez has hecho autostop? Catherine meneó la cabeza. Sin dudarlo, Guayo la subió a la parte trasera de la bicicleta y le ajustó el casco. Si tienes miedo, agárrate fuerte. Todavía nos persiguen. Confía en mí, estarás bien. Catherine cerró los ojos con fuerza mientras la motocicleta aceleraba. El viento cortante le golpeó el rostro y la velocidad era aterradora, pero el miedo ha disminuido un poco. Ella apretó sus brazos alrededor de la cintura de Guayo, confiando en que el oficial de policía haría todo lo posible para mantenerla con vida. El refugio secreto ya no es un lugar seguro. Los criminales nos localizaron demasiado rápido. Lo siento, esta vez fue mi error. No imaginé que estuvieras involucrado en esto, así que casi caigo en la trampa. No es tu culpa, Guayo. No tenemos forma de saber quién está del lado de Grace. La situación ahora era tan incierta que cualquiera que estuviera cerca podría convertirse en enemigo en cualquier momento. Si ella misma hubiera cometido errores en el pasado, no sería justo culpar a Guayo por caer en una trampa. Además, la policía ya había arriesgado su vida para salvar no solo una, sino 2 veces. Pero te prometí que te protegería. Si hoy te hubiera pasado algo, nunca me lo perdonaría, pero estamos a salvo. Si logramos sobrevivir una vez más fue gracias a ti, Guayo, pero no pienses más en ello. Esta vez fue Catherine quien terminó la conversación. No quería que Guayo se culpara por algo que estaba fuera de control de ambos. Nadie quería que terminara así, y a los ojos de la princesa, Guayo había hecho lo mejor que podía. Enfrentarse a 10 criminales al mismo tiempo, si hubiera sido solo ella, no habría sobrevivido. Yo también necesito agradecerte. Gracias porque no hice nada por ti, Guayo. Me salvaste la vida. En ese momento me sentí perdido. Si no fuera por ti, ya estaría muerta. ¿Cómo podría morir? Usted misma dijo que los criminales ya descubrieron dónde estamos. Jaja, así no. Él se olvida, al menos ya entiende bien el tailandés. Guayo rió entre dientes, relajándose un poco ante la confusión de Catherine, quien claramente no había entendido su broma, pero tenía sentido. Eran de diferentes países, culturas e incluso clases sociales. El simple hecho de que pudiera conversar en tailandés era impresionante. Después de todo, Guayo ni siquiera sabía una sola palabra del idioma Madeline. Pero quiero saber, en realidad no importa, quiero aprender. Volver a la antigua casa es una forma de decir que alguien ha muerto. Entonces, no te dejaré volver a tu antigua casa. Debes regresar a un nuevo hogar. ¿Casa nueva? Ese término no existe en tailandés. Significa que no te dejaré morir. Ella no dejaría que la policía que arriesgó todo para protegerla muriera por su culpa. Si necesitaban sobrevivir, entonces sobrevivirían ambos juntas. Y si alguien tuviera que sacrificarse, Catherine nunca permitiría que fuera Guayo. Cumplo con vuestra orden, Alteza. Dije que usaras penca, entonces uniré las dos, pencacha. Estoy cansado de ti, Guayo, porque todo esto involucra a Madeline. Y como heredera al trono, Catalina sabía que esa responsabilidad era suya. ¿Qué pasó? Pitin. Es una larga historia, lo explicaré todo más tarde. Me preocupé cuando me llamaste pidiéndome que enviara a alguien a recogerte, más aún cuando me dijiste que respondiera a Watson que no te pusiste en contacto, ya que le advertí a Pinam y Fai sobre esto, pero ¿con quién viniste? Con Blue. Ella es la persona a la que estoy protegiendo y ayudando en este momento. Wayu presentó brevemente a la persona que la acompañaban para que su prima pudiera conocerla. Necesitaría esconderse en Shanghai por un tiempo mientras buscaba una solución a la situación que enfrentaba, pero solo tenía la intención de quedarse ahí unos días, ya que no quería involucrar a Pitin y Kunzi Pahan en algo tan peligroso. El problema iba más allá de una simple cuestión personal,
Involucraba a dos países y enormes riesgos. Cuando menos gente afectada, mejor. Blue, ese es mi primo Pitin. Es un placer conocerte, Pitin. Bienvenida, por favor, entra. Catherine observó a Kazama, o Pitin como la llamaba Guayo. Durante el viaje a la granja en el norte de Tailandia, Guayo le había contado sobre su prima, dueña de la granja, y cómo sería uno de los lugares más seguros para esconderse por un tiempo. Antes de que los delincuentes los encontraran, podrían aprovechar esta breve pausa para planificar sus próximos pasos. Pitin, ¿ya ha llegado Lom? Acabo de terminar de preparar la habitación. Rose, ella es Blue, la persona que Lom dijo que iba a traer para reunirse. Es un placer conocerte, Rose. Rose? ¿Qué era? Esta es la princesa Catalina Azul de Elena, de Madeline. Pitin. Le recuerdo de las noticias sobre la visita real. Incluso te comenté lo elegante que estaba. Tranquila, Rose. Si Blue fuera realmente una princesa, ¿por qué estaría aquí? Es nuestra casa con Lon. Quizás estás confundida o quizás simplemente seas alguien que se parece a ella. Me alegro que me hayas reconocido, Rose. Te lo agradezco.